a todos, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Bueno, vamos a continuar con los ejemplos que estamos trabajando sobre el lenguaje de consulta estructurado. En el video pasado estuve trabajando con algunos aspectos que tenían que ver con la recuperación de información, principalmente a partir de la búsqueda de patrones de cadena, con una característica muy interesante que nos permite, en este caso Postgres, que es la escritura de expresiones regulares. Y también alcanzamos a ver algunos aspectos que tenían que ver con cuando necesitábamos involucrar dentro de nuestras consultas, buscar un conjunto de tuplas en un rango válido para un conjunto de fechas en específico, y utilizamos en ese caso el operador between y estuvimos viendo algunos aspectos en cuanto a si podíamos contener o no los límites inferior y superior en una búsqueda de rangos, principalmente para fecha. Y íbamos a comenzar en este caso con el ejercicio 13, que era poder tener esta posibilidad de extraer partes de una fecha, las partes visibles que podrían ser el día, el mes y el año, y las partes que no se ven pero que están directamente almacenadas en este tipo particular que soportan las bases de datos. Bueno, antes de comenzar con esa exploración de las partes que componen a una fecha, voy a hacer algunas aclaraciones y algunos aspectos, mostrarles algunos aspectos interesantes que tiene Postgres para trabajar principalmente con los aspectos de rangos, que pueden ser rangos de fechas o rangos de valores numéricos, y también para algunos aspectos que tienen que ver con el formato en el que se presentan algunos tipos de datos en particular, como puede ser formatear una cantidad numérica o aplicar un formato a las fechas. Entonces, antes de pasar al ejercicio 13, vamos a revisar estos elementos que me parecen interesantes. Uno de los aspectos a considerar aquí, muy importante, es que estas características que voy a revisar son exclusivas para el lenguaje de consulta estructurado con la extensión, en este caso PLPG SQL, que es la extensión con la cual trabaja Postgres. Bueno, vamos a comenzar primero a platicar algunos aspectos que tienen que ver con el rango. Entonces, en el ejercicio 11 que revisamos en el video pasado, me piden obtener nombre del cliente, estado y fecha de nacimiento para aquellos clientes que hayan nacido del 13 de diciembre de 1954 al 26 de junio de 1986. Revisamos esa consulta tanto considerando el límite inferior y el límite superior como no considerándolo. ¿Sale? Entonces voy a trabajar en este caso con ambas perspectivas, con esta característica interesante que les había comentado. Entonces vamos a poner aquí un comentario de algunos aspectos interesantes para el trabajo con rangos. Entonces vamos a retomar los ejercicios ejemplos 11 y 12 que los vimos en el video pasado. ¿Sale? Entonces vamos a colocar acá la selección. En este caso eran selecciones de partes de una tabla, no nos importaban todos los atributos, de manera que es una consulta de proyección. En este caso nos están pidiendo que recuperemos el nombre del cliente. Vamos a poner el nombre del cliente. Me piden que recupere el estado y la fecha de nacimiento. Tenía dos partes de aplicación esta consulta. La consulta iba por un lado enfocada simplemente a un rango de fechas y el otro era el rango de fechas y adicionalmente una búsqueda de patrón de cadena dentro de la dirección en la que vive el cliente. Ahorita voy a dejar de lado la búsqueda del patrón de cadena, simplemente me voy a centrar en el rango de fechas. Entonces, si nosotros queremos recuperar la información no considerando el límite inferior y el límite superior, entonces les había comentado que la forma de hacerlo sería a través de la condición específica del where, en donde íbamos a colocar la fecha de nacimiento con el operador de comparación mayor estricto, porque no queremos involucrar en este caso el límite inferior. En este sentido, el límite inferior era justamente la fecha del 13 de diciembre
de 1954. Veíamos que en el video pasado que las consultas para fechas las podemos trabajar directamente con el formato habitual que nosotros conocemos o bien con el formato estándar. En este caso estoy trabajando con el formato habitual de día, mes y año, ¿sale? Y necesitamos adicionalmente que la persona haya nacido antes, y por eso tampoco voy a involucrar el límite superior, del 26 de junio, en este caso del año 1986. Entonces, en este caso recuperamos la información, voy a efectuar nuevamente la consulta y obtenemos en este caso 11.697 filas que corresponden justamente con clientes que nacieron en este periodo de tiempo. ¿Sale? Entonces, les decía, si nosotros queremos involucrar, aquí le voy a poner el comentario, sin considerar los límites superior e inferior. Si nosotros deseamos considerar los límites, entonces en este caso tendremos que cambiar el operador de mayor o menor estricto directamente por mayor o igual y menor o igual. En este caso veíamos que no había ningún cambio en el número de filas. Perdón, sí tenemos aquí un cambio en el número de filas porque aquí tenemos un incremento en la cardinalidad, dado que en esta consulta sí estoy considerando tanto el límite inferior como el límite superior, ¿sale? Y decíamos que cuando estamos involucrando el límite inferior y el límite superior, entonces otra forma de hacerlo es utilizando el operador between, ¿sale? Entonces en este caso la consulta me quedaba simplemente con la fecha de nacimiento between el 13 de diciembre de 1954 y el 26 de junio de 1986. Esto es, estas dos consultas que acabo de escribir exactamente me dan el mismo resultado, 11.700 tuplas, ¿sale? Considerando límite inferior y límite superior. Uno de los primeros comentarios que creo que no les indiqué es que cuando estamos trabajando con el operador between, lo que yo debo de cuidar es que siempre aparezca a la izquierda del AND el límite inferior y a la derecha del AND el límite superior. Si yo no cuido esta característica, aquí lo voy a colocar, entonces voy a cambiar de posición, el límite superior lo voy a poner a la izquierda del AND y el límite inferior lo voy a poner a la derecha, en este caso del AND. En el caso del operador between, ¿sale? Aquí está. Entonces estoy trabajando límite superior y límite inferior, ¿sale? Si yo ejecuto la consulta, en este caso no me recupera ningún valor, ¿sale? Porque estoy considerando para el operador between los límites incorrectos, ¿sale? Entonces siempre voy del límite inferior al límite superior. Si yo no cuido esto y coloco primero el límite superior y después el límite inferior, no estaríamos recuperando información. Aquí no es que me diga, vamos a poner, no recupera ninguna fila. No me conviene ponerle un error porque en efecto ustedes pueden observar que no me está devolviendo un error en explícito, simplemente no está recuperando ninguna tupla y no recupera en este caso ninguna tupla. ¿Cuál es la razón? La razón es que están mal colocados los límites en la consulta, ¿sale? Entonces va aquí el primer comentario. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? En este caso, si queremos que la consulta no le importe el orden de los límites, como en este caso, vean que
ya la ejecuté y no me devolvió ninguna fila. Entonces, si queremos no estarnos preocupando por cómo estoy acomodando las fechas cuando estoy trabajando con el operador between, entonces vamos a utilizar un modificador. Nuevamente este modificador funciona dentro de la extensión que está manejando Postgres. Entonces vamos a trabajar con el modificador symmetric, por favor. Vamos a poner aquí el operador symmetric. Y entonces si nosotros colocamos un between symmetric, entonces significa que le estoy diciendo a la consulta que ella se encargue justamente de ajustar los límites si es que no se encuentran en las posiciones adecuadas. Entonces ejecutamos la consulta y vean que nuevamente volvemos a recuperar información. Las mismas 11.700 filas. Entonces aquí, ojo, esta modificación es interesante. Si yo no quiero andarme preocupando por cuál va a la izquierda y cuál va a la derecha, pues simplemente utilizamos este modificador junto con el operador between y ya me debo de preocupar. Esto no solamente funciona con las fechas, funciona también con los valores numéricos, ¿vale? Entonces, un aspecto interesante a considerar que podría funcionarnos recuerden que siempre lo que estamos buscando es tratar de construir consultas lo más robustas que se pueda, ¿vale? Entonces, por un lado tengo esta posibilidad. Otra posibilidad que tengo para manejar rangos de fecha, vamos a poner aquí, otras formas de manejar rangos en una fecha, es por ejemplo la siguiente. Entonces, quiero trabajar con la consulta que no involucra el límite inferior y el límite superior. Entonces decíamos, cuando vamos a trabajar con el límite inferior y el límite superior y si están considerados, yo puedo escribirla con mayor igual y menor igual o simplificar la escritura de la consulta utilizando el operador, en este caso, between. Y decía, pero si no quiero considerar el límite inferior y el límite superior, les había comentado que por lo pronto la única forma de escribirla podría ser utilizando estrictamente los operadores mayor estricto y menor estricto, ¿sale? Pero dentro de Postgres tenemos la posibilidad de poder trabajar en este caso con algunos rangos, ¿sale? Tiene esta característica de poder trabajar con rangos en fecha. Entonces yo podría, a partir de esta especificación de rangos, el poder simplificar un poco la escritura del rango especificado para poder hacer mi consulta. Entonces, por ejemplo, si yo quiero efectuar esta consulta, nuevamente es sin considerar los límites, como esta que tengo arriba, entonces lo que tendríamos que hacer es vamos a especificar en este caso nuestro rango. Entonces el rango no quiero que considere ni el límite inferior ni el límite superior. Entonces vamos a colocar justamente esa información utilizando paréntesis. Entonces, como se recordarán en matemáticas, cuando nosotros utilizamos paréntesis, eso significa que coloco dos valores separados por coma entre estos paréntesis, significa que ni el límite inferior ni el límite superior se van a considerar para la condición o el aspecto que yo esté trabajando. Una idea muy similar la vamos a estar trabajando directamente con Postgres. Entonces, por ejemplo, aquí voy a colocar el límite inferior, que es el 13 de diciembre de 1954, lo voy a colocar en este caso en el formato estándar, ¿sale? Entonces este es el límite inferior, el límite superior son el 26 de junio de 1986. Entonces vean, ahí están especificados límite inferior y límite superior. Estoy colocando estos valores dentro de paréntesis, entonces esto significa que no voy a considerar en este sentido los límites que están indicados en este rango. Vamos a ocupar un par de puntos y vamos a indicarle que esta escritura que acabo de indicar a la izquierda de estos dos puntos es un rango de fechas. Vamos a utilizar entonces la opción date range. ¿Sale? Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer en este rango? Lo que quiero hacer en este rango es saber si, dado este rango definido, puedo encontrar un cierto elemento que yo defina en el rango que se acaba de especificar. Para indicar que quiero en este rango determinar si algún elemento se encuentra contenido o no, entonces vamos a utilizar en este caso una arroba
seguido del signo de mayor que. Esto significa en el rango está contenido. ¿Qué es lo que voy a buscar que está contenido? En este caso, la fecha de nacimiento. Entonces, el campo o el atributo que tiene las fechas de nacimiento que quiero verificar, lo tengo bajo el atributo nacimiento. Entonces, vamos a ejecutar esta consulta. Y vean que nuevamente tenemos una disminución en la cardinalidad. Aquí estoy hablando de 11.697 filas porque no estoy considerando el límite inferior y el límite superior. ¿Sale? Entonces vean, esta es una manera a partir de la cual puedo indicar el rango contiene un elemento, pero también la puedo escribir en la forma de decir el siguiente elemento se encuentra en el rango. Entonces esta misma consulta yo la puedo especificar de la siguiente forma. Exactamente la misma, pero con una escritura diferente. Entonces voy a cambiar de posición el valor que quiero buscar. En este caso es el nacimiento. La fecha de nacimiento, vamos a colocar ahora el operador menor o igual, seguido de una arroba y el rango que ya teníamos especificado. Entonces, en este caso, lo que yo estaría preguntando es, ¿el elemento está contenido en el rango indicado? Y arriba estaba diciendo, en el rango indicado se encuentra contenido este elemento. Vean que son dos formas equivalentes para poder hacer exactamente la misma pregunta considerando los rangos. ¿Sale? Entonces escribo la consulta aquí y la vamos a ejecutar. ¿Sale? Entonces ejecutamos nuestra consulta y vean que estoy encontrando exactamente la misma cardinalidad, 11.697 filas, y las dos están efectuando exactamente la misma consideración. ¿Sale? Bueno, siguiendo esta idea, si yo quisiera considerar los rangos, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Lo voy a hacer con la primera forma de escritura. Entonces copio esta. Y si quiero considerar los rangos, como sucede en matemáticas, ¿qué es lo que voy a hacer? Como quiero indicar que quiero conservar los límites inferior y superior, entonces vamos a colocar corchetes. Entonces, al especificar el rango con corchetes, significa que tanto el límite inferior como el límite superior se van a considerar al momento de efectuar nuestra consulta. Y vean, nuevamente tenemos la misma cardinalidad que habíamos obtenido, 11.700 filas. Y así como la pude escribir de dos formas distintas, en el caso de la consideración de rangos, también la puedo escribir de dos formas diferentes. Entonces, la puedo escribir con primero el rango y después el elemento, o primero el elemento y después el rango. Las dos formas son permitidas para poder efectuar esta consulta que involucra rangos. ¿Sale? Bueno, esta es una forma a partir de la cual se puede especificar la consulta, pero tengo una forma adicional de especificar siguiendo con la idea de rangos. Vamos a poner aquí otra forma de especificar los rangos. Es de la siguiente forma. Entonces voy a utilizar nuevamente la forma que tiene el primero definido el rango y después el elemento. Entonces, otra manera de especificar el rango sería de la siguiente forma, utilizando la función range, dateRange. Voy a abrir paréntesis y lo que voy a hacer es, voy a comenzar indicando, es una función que va a recibir de manera obligatoria dos parámetros, que es el límite inferior, coma, el límite superior, y el tercer parámetro, que es opcional, yo le voy a indicar cómo es que quiero que se consideren los elementos del límite inferior y límite superior. Es decir, si deseo que se consideren tanto el límite inferior como el límite superior, entonces le indico con el tercer parámetro el par de corchetes. Eso significa que los dos elementos que acabo de colocar a su izquierda van a estar contenidos dentro de la consulta y la especificación es exactamente lo mismo. ¿Sale? Entonces vamos a indicar aquí. Efectúo mi consulta y vean que sigo obteniendo las 11.700 filas.
Esto es considerando el límite inferior y el límite superior. Si no quiero considerar los límites, lo podría hacer exactamente de la misma forma. Entonces, aquí, si no quiero considerar el límite inferior y el límite superior, entonces voy a utilizar un par de paréntesis. Efectúo la consulta y pueden ustedes observar que hay una disminución de la cardinalidad, 11.697. Esto es sin considerar el límite inferior y el límite superior. Ahora bien, siguiendo esta idea, vean que la posibilidad de trabajar con rangos me permite indicar aspectos como el siguiente. Entonces ven aquí, puedo colocar un intervalo cerrado y el otro abierto. Entonces el límite inferior se considera, en este caso, el límite superior no se considera. Entonces vamos a efectuar esta consulta y vean, hay un cambio en la cardinalidad porque ya no estoy yéndome ni a considero los dos o no considero ninguno, sino que ahora considero el izquierdo, no considero el derecho en este caso, o también la podría especificar como quiero que consultes no considerando el límite inferior y solamente considera el límite superior. ¿Sale? Entonces efectuamos la consulta y tenemos nuevamente una cardinalidad diferente, en este caso 11.698. ¿Sale? Entonces vean la versatilidad en este sentido que nos da el trabajo con los rangos. Y vean que ahora no solamente puedo hacer búsquedas que involucren necesariamente los dos, que considere tanto el límite inferior como el límite superior, o que no los considere, sino que ahora incluso puedo tener la posibilidad de considerar uno, excluir el otro, ¿sale? Sin ningún problema. Y además tengo la posibilidad de indicar aspectos como el siguiente, por ejemplo, muy importante. Si yo no defino, por decir algo, vean, voy a efectuar esta consulta en donde consideré el límite inferior y no el superior. Entonces vean que en este caso estoy obteniendo 11.699 filas. Y les decía que este tercer parámetro es opcional. Aquí lo voy a poner. El tercer parámetro es opcional. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si yo copio esta consulta, y no coloco el tercer parámetro, voy a ejecutar la consulta. Vean que estoy obteniendo exactamente la misma cardinalidad que tenía cuando consideraba el límite inferior y no el superior. Es decir, el tercer parámetro es opcional. Si no se pone el rango por omisión, es considera el límite inferior y no consideres el límite superior. Esa sería la opción que tendríamos por omisión si yo decido omitir el tercer parámetro. Bueno, entonces ustedes vean que pueden elegir en este sentido cómo es que quieren efectuar su consulta utilizando el date range. Vean que la variedad de posibilidades que me permite, y como les comentaba, en este caso el uso de los rangos no está limitado necesariamente a poder trabajar directamente con rangos en fechas, sino que también lo puedo hacer directamente con respecto a valores numéricos. Entonces vamos a poner aquí rangos con valores numéricos. Entonces voy a decir, por ejemplo, vamos a seleccionar toda la información, en este caso de la tabla cuenta, donde vamos a especificar, por ejemplo, lo voy a hacer con la primera forma que indicamos. Por ejemplo, aquí quiero que considere tanto el límite inferior como el límite superior, y quiero buscar todas aquellas cuentas que tengan un saldo entre 65,000 y 85,000. Entonces, en este caso, vamos a poner como de acuerdo a la primera idea, es 2 puntos y el tipo de rango con el cual quiero trabajar. En este caso, vamos a trabajar con un rango numérico, entonces vamos a ocupar numRange. Y en este caso quiero saber si en este conjunto
está contenido ¿qué? El saldo, ¿sale? Entonces voy a especificar aquí, efectuamos esta consulta y pueden ustedes observar que está regresándome exactamente la misma información que habríamos obtenido si utilizamos el operador between, ¿sale? Y siguiendo la segunda idea que les platiqué para poder trabajar con la especificación de rangos, entonces podríamos utilizar en este caso esta consulta a través de la función numRange, ¿sale? Entonces podríamos aquí el numRange y lo que voy a colocar es como primer parámetro el límite inferior, como segundo parámetro el límite superior y como tercer parámetro cómo quiero que se considere el rango, ¿sale? Pues, por ejemplo, aquí lo voy a colocar como abierto tanto en el límite inferior como en el límite superior y quiero saber si en este rango está contenido los saldos de cada una de las cuentas que existen en el banco y obtendríamos exactamente la misma información, ¿sale? Entonces, bueno, vean estas variantes que se pueden trabajar utilizando los rangos, que como les comentaba es una característica particular que nosotros nos vamos a encontrar directamente en la especificación de Postgres, ¿sale? Entonces esa es la primera precisión que quería hacerles. ¿Cuál es la segunda precisión que quería hacerles con respecto al manejo? Bueno, la siguiente precisión era aplicar formato a fechas o cantidades numéricas. Por ejemplo, vamos a comenzar con el aplicar formato a las fechas. Entonces nos vamos a encontrar con una función que se llama toChar. Esta función nos permite, como su nombre lo indica, cambiar un cierto valor a una cadena de texto. Cuando cambiamos un cierto valor a una cadena de texto, pues vamos a tener algunas prestaciones derivadas de esta transformación que me permita hacer que aparezcan otros elementos que originalmente en el tipo de dato no aparecían. Por ejemplo, en el caso de una fecha, estoy esperando una cadena que se componga de 4 dígitos para el número, 2 dígitos para el mes y 2 dígitos para el día. Con una función aplicada a la fecha, por ejemplo, yo podría hacer que saliera no el número del mes, sino que saliera el nombre del mes. Que no me aparezca necesariamente el número del día, sino el nombre del día o el número de la semana o etcétera, ¿sale? Entonces esas son características que no podrían aparecer directamente en la definición de un valor de tipo date, pero que al cambiarlos en este caso a un formato de texto ya las puedo hacer aparecer. O en el caso de valores numéricos, por ejemplo, ahí no puedo directamente definir un valor con comas o un valor con un signo de pesos, no serían valores válidos para poder trabajar con un valor de tipo numeric, por ejemplo. Sin embargo, si yo cambio ese valor a una cadena utilizando la función toChar, entonces ya podría hacer que aparecieran otros elementos que no están necesariamente definidos con los valores numéricos. Entonces vamos a comenzar en este caso con las fechas, ¿sale? Entonces estoy trabajando con información de los clientes con la fecha de nacimiento, ¿sale? Entonces, bueno, voy a trabajar con directamente con toda la información de los clientes. Aquí está. Si ejecutamos esta consulta, ustedes pueden observar que estaría obteniendo tanto el nombre del cliente como el estado de la república donde viven y la fecha de nacimiento. Ven que aquí la fecha de nacimiento está saliendo en el formato estándar de 4 dígitos para el año, 2 para el mes y 2 para el día, ¿sale? Entonces, a partir de aquí podemos hacer algunas modificaciones. Vamos con la primera modificación. Recuerden que estas modificaciones que voy a hacer son modificaciones que se están haciendo en lectura, es decir, nada de lo que voy a hacer a continuación afecta la forma en cómo está almacenada la fecha de nacimiento dentro de la base de datos. La única forma a partir de la cual nosotros podríamos cambiar esa definición es si nosotros hiciéramos explícitamente un alter table para poder cambiar el esquema y después una actualización, es decir, un update sobre ese campo para poder modificar la presentación. Mientras no aparezca ninguna de estas instrucciones, significa
significa que todo lo que estoy haciendo aquí va a ser simplemente en lectura y solamente es para hacer una visualización de un resultado en particular. No significa que estos cambios necesariamente se van a reflejar hacia la base de datos. Entonces los podemos hacer con toda tranquilidad, sin ningún problema. ¿Sale? Entonces voy a copiar en este caso la consulta que ya la tenía en el portapapeles, entonces voy a completarla y voy a aplicar el primer cambio de formato. ¿Sale? Entonces voy a dar un salto de línea, podría hacerlo exactamente en esta misma línea, pero no quiero que eventualmente se me vaya a ir demasiado la escritura hacia la derecha y ya no podamos observar la instrucción completa. Entonces, bueno, voy a poner una coma, vamos a poner el método toChar, que es esta función que me va a permitir cambiar un valor de un cierto tipo a una cadena de texto. ¿Cuál es el valor que quiero cambiar? En este caso quiero cambiar la fecha de nacimiento. ¿Sale? Ahora, esta fecha de nacimiento, ¿cuál es el formato que tú quieres aplicar? Bueno, aquí voy a poner entre comillas simple, ¿cuál es el formato que yo quiero aplicar? Entonces voy a escribir el formato, vemos el resultado y después analizamos cuál es o qué significa cada uno de estos elementos dentro del formato que estoy colocando en esta cadena que voy a especificar a continuación. Entonces voy a decirle que aparezca primero la opción day, voy a dar un espacio, después voy a colocar dos Ds minúsculas, después voy a poner la cadena mount en mayúsculas y vamos a poner en este caso 4 dígitos para el año utilizando 4 Y, ¿sale? Entonces, bueno, voy a ejecutar esta consulta, vamos a ver cuál es el resultado que estamos obteniendo y bueno, vean que aparece una cuarta columna. Aquí la voy a hacer más grande para que la vamos a observar. Entonces vean, cuando yo ocupo dentro del especificador del formato la cadena day con mayúsculas, vean que el efecto que estoy logrando en la fecha es que aparezca el nombre del día escrito con mayúsculas. Después coloqué 2 Ds minúsculas. Colocar 2 Ds minúsculas significa que lo que voy a hacer es que me muestre en este caso el número del día del mes. ¿Sale? Considera si es año bisiesto o no. Para el caso de febrero eso está considerado, pero vean que en este caso me está saliendo el día con 2 dígitos. ¿Sale? Entonces el primero, cuando el número del día es menor a 2 dígitos, pues lo completa con un 0. Después utilicé la cadena mount con mayúscula y vean que lo que está sucediendo es que estoy mostrando el nombre del mes en mayúsculas. Y los 4 dígitos para en este caso para el año, pues me sale el año completo. ¿Sale? Entonces aquí estamos teniendo un viernes 4 de abril del año 1969. ¿Sale? Entonces voy a copiar nada más esta primera valor que me está resultando. Vamos a ver si lo puedo aquí pegar para que me quede el formato. Sí, ahí está. Vean, ese es el formato que estaríamos teniendo. Nombre del día en mayúsculas, nombre del mes en mayúsculas, día del mes a 2 dígitos y los 4 dígitos del año. ¿Sale? Esa sería, en este sentido, una de las primeras modificaciones. Ahora, muy importante, vean. Esta columna que acabo de generar, esta cuarta columna, yo no la tengo almacenada en la base de datos. Como no está almacenada en la base de datos, vean que todas las columnas dentro del modelo relacional deben de tener un nombre. En este caso, ¿cuál es el nombre que está eligiendo? El nombre, esa es la regla que sigue, en este caso Postgres, cuando estoy generando, estas son las famosas columnas calculado. ¿Sale? Entonces, cuando yo genero un calculado, generalmente va a tomar como nombre de la columna el nombre de la función o directamente la operación, si es que estoy haciendo una operación directamente, como nombre de la columna. ¿Sale? Porque esa columna no existe dentro de la base de datos, a diferencia de las columnas nacimiento, estado y nombre de cliente. Y alguien puede decir, oye, pero estás formateando el nacimiento. Sí, pero aquí la fecha de nacimiento ya está saliendo con un formato diferente a como lo tengo almacenado en la base de datos. Por eso es que no puede aparecer el nombre de columna fecha de nacimiento. ¿Sale? Entonces, bueno, voy a aprovechar en este sentido para hacer la siguiente precisión. Como ustedes recordarán, cuando estuvimos trabajando con álgebra relacional, teníamos un operador tanto para renombrar atributos como un operador que me permitía renombrar relaciones.
En este caso yo voy a aplicar la operación de renombre, pero solamente a un atributo. En este caso, ¿cuál es el atributo que quiero renombrar? Pues el de esta cuarta columna que no tenía almacenada en la base de datos. ¿Cuál es el nombre que quieres darle? Por ejemplo, aquí, muy importante, lo que debo de cuidar es que el nombre que vaya a colocar a continuación no debe de tener espacios. Si yo coloco un nombre con espacios, lo que voy a lograr es que al momento de efectuar la consulta se detecte un error, como lo voy a mostrar a continuación. Entonces aquí vamos a ponerle fecha, espacio, formato, por ejemplo. Vamos a suponer que ese es el nombre que yo quisiera que tuviera esta cuarta columna. Si yo ejecuto mi consulta aquí, pueden ustedes observar que ahí tenemos un error porque me dice, ok, estoy entendiendo la primera parte de la columna, de la cadena que me acabas de indicar, pero tengo un espacio y después el formato. Y ahí, entonces, ya estamos teniendo un error para la sintaxis de la consulta. Entonces, muy importante. Lo que yo necesito aquí es no dejar como nombres de columnas con espacios. Entonces puedo poner la columna seguida o puedo poner a lo mejor en este caso un guión bajo. Si que yo quisiera separar de alguna forma el nombre de la columna si es que se compone de más de una palabra. Entonces vean que al momento de aplicar en este caso esta característica ya tengo fecha, guión bajo, formato. ¿Sale? Entonces esto que estoy haciendo es renombrando una columna y en términos prácticos cuando se hace el renombramiento dentro de la cláusula select decimos que estamos haciendo o especificando un alias. Entonces este alias es la forma o el apodo que tendría esta cuarta columna que no habíamos tenido directamente almacenada en la base de datos. Muy importante, el alias no solamente lo vamos a aplicar específicamente para las columnas que no existían en nuestra base de datos, sino que el alias lo podemos utilizar en cualquier columna, incluso las columnas que existen. Por ejemplo, vamos a suponer que yo aquí no quiero que aparezca nombre cliente, quiero que aparezca simplemente cliente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, en estricto sentido lo que yo tendría que hacer es colocar la palabra reservada as seguida de el nuevo nombre que quiero darle a la columna. Por ejemplo, lo voy a poner aquí, el nombre cliente. Voy a efectuar o voy a ejecutar esta consulta y vean que está renombrando en este caso la columna. No quiere decir que le estoy cambiando el nombre al atributo. Eso solamente podría suceder a partir de una instrucción alter. Mientras eso no ocurra, eso nada más es un cambio que se está dando en visualización. ¿Sale? Entonces vean, en estricto sentido tendría que utilizar la palabra reservada as, pero la realidad es que es la forma práctica o la forma simple a partir de la cual podemos nosotros utilizar los alias es simplemente dejando un espacio entre el nombre de la columna original y el nuevo nombre, como lo estoy mostrando a continuación. ¿Sale? Ahora bien, alguien puede decir, oye, pero yo sí quisiera que el nombre de mi alias apareciera con espacios. ¿Lo puedo hacer? Sí, hay una forma de hacerlo. Entonces, si tú quisieras, por ejemplo, que en el caso del alias te apareciera, por ejemplo, fecha, espacio, formato, y quieres que literalmente aparezca así el alias, pues entonces lo único que tienes que hacer es encerrar este nombre entre un par de comilla doble. ¿Sale? Entonces, ejecutamos en este sentido esta consulta y vean que ahí se está definiendo el alias, pero además una de las características importantes, por ejemplo lo voy a ilustrar aquí, vean que en el caso del renombre para la columna nombre de cliente, esta, yo le puse cliente con minúscula, voy a poner aquí cliente con mayúscula, voy a efectuar aquí la ejecución de la consulta y vean que no hay ningún cambio en el nombre de la columna, es decir, la columna en este caso yo la especifiqué con el alias con la letra mayúscula y vean que en este caso está mostrando el cliente, el nombre de la columna con minúscula. Esa es una característica que tiene el sistema manejador de base de datos para el momento de especificar sus alias. Todo lo está definiendo en este caso con minúsculas. Yo quisiera que el nombre del alias aparezca con mayúsculas. Bueno, pues entonces enciérralo entre un par de comilla doble. ¿Sale? Entonces la comilla doble te va a respetar tanto la forma en cómo estás escribiendo el alias como si este alias tiene eventualmente espacios. Entonces, bueno, sí es posible realizarlo, pero la realidad es que yo no lo recomiendo. Lo mejor es trabajar con alias simples, sencillos, sin que tengamos estos alias formateados. Ya
la herramienta en la cual nosotros hagamos la exportación de este resultado. Quizás ahí ya podríamos trabajar con estas características, pero en particular yo dentro de la consulta no recomiendo utilizar este tipo de alias, aunque están perfectamente definidos. ¿Sale? Bueno, vamos con la siguiente modificación, el siguiente modificador para el formato. Vamos a poner aquí segunda modificación. Pues vamos a escribir el formato y luego platicamos para ver cómo es que está resultando. Ahora, por ejemplo, voy a utilizar la cadena day, pero solamente la primera letra en mayúsculas. Sigo utilizando con las dos Ds para el número del día del mes. Y vamos a poner aquí el mes, la cadena mes, pero en minúsculas. ¿Sale? Entonces vamos a efectuar en este caso nuestra consulta. Entonces efectuamos la consulta y vean que ahora el resultado que estoy obteniendo directamente con la consulta es que el nombre del día está apareciendo la primera letra con mayúsculas, todo lo demás con minúsculas, y algo similar sucede para el nombre del mes. Entonces voy a copiar este valor y lo voy a poner aquí para la modificación. ¿Sale? Entonces eso es lo que estaría sucediendo con el tipo de formato que yo estoy aplicando. ¿Sale? Vamos con la tercera modificación que puedo tener en este caso para aplicar al formato de fecha. Tercera modificación. Entonces voy a poner aquí la fecha y el formato que voy a aplicar, por ejemplo, ahora es toda la cadena day con minúsculas y toda la cadena del mes con minúsculas. Voy a efectuar en este caso mi consulta. Y pueden ahora ustedes observar que tanto el nombre del día como el nombre del mes, todo aparece con minúsculas. ¿Sale? Ese es el formato que yo estoy especificando como segundo parámetro de la función toChart. Vamos con una modificación adicional. Vamos a poner aquí una cuarta modificación. Solamente voy a indicar algunas que se pueden, que les voy a en este caso presentar de forma de manera ilustrativa, pero les voy a dejar el documento en donde ahí van a tener todos los especificadores de formato, principalmente para las fechas, para que ustedes eventualmente puedan jugar con estos especificadores de formato y puedan decidir en algún momento si necesitan un formato de fecha con una configuración en particular. Bueno, vamos con el siguiente formato. Vamos a poner aquí, por ejemplo, voy a poner ahora mon. Vamos a seguir trabajando con las dos Ds, ¿sale? Y ahora voy a quitar, en este caso, la cadena mon y voy a dejar las 4 Y, ¿sale? Para la fecha de nacimiento. Entonces, vamos a efectuar, en este caso, nuestra consulta y vean que ahora lo que está sucediendo es que en lugar de que me aparezca el nombre del mes completo, me está apareciendo simplemente la abreviatura o las tres, pero no es abreviatura, las 3 primeras letras del mes, porque eso es lo que estoy indicando, los 2 dígitos para el día y los 4 dígitos para el año, ¿sale? Entonces vean que a partir de la función toChart ustedes pueden aplicar un formato particular para la visualización de la fecha en este caso. Y recuerden que este cambio que yo estoy indicando no es un cambio que esté sucediendo directamente sobre la columna fecha de nacimiento que tengo en la base de datos. El dato sigue mostrándose en este caso con el formato date. Simplemente estoy aplicando un formato para visualización. ¿Sale? Entonces, bueno, ese es en el caso de las modificaciones que podemos hacer para las fechas y también podemos hacer modificaciones para la cantidad numérica. Por ejemplo, vamos a aplicar formato para que un número se presente en formato moneda. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con información de un banco y tenemos una columna que trabaja con el saldo y una columna que trabaja, en este caso, con el importe de un préstamo. Entonces, podría ser interesante que cuando hagamos una consulta, en lugar de que nos aparezca el número tal cual, nos aparezca el número con el formato de moneda especificado. Nuevamente, ¿a qué función voy a recurrir? En este caso voy a recurrir de igual forma a la función toChart. Entonces, vamos a, por ejemplo, seleccionar el saldo. En este caso lo voy a hacer de la tabla cuenta, que es en donde tengo esta información. Vamos a efectuar la consulta.
Y entonces, bueno, ahí está el saldo tal y como lo tenemos, un valor numérico. ¿Sale? Ahora quiero que este valor numérico aparezca formateado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, vamos a poner aquí la función toChart. Le voy a pasar el primer parámetro al campo o al valor que quiero formatear y el segundo parámetro tiene que ser con el formato que tú quieres aplicar. Entonces, vamos a poner aquí los prefijos que se deben de utilizar. En este caso es una L. Esta L lo que está haciendo referencia es a obtener el formato moneda. Nuevamente, esto lo va a hacer de acuerdo a la configuración regional que tenga el sistema manejador de base de datos, ¿vale? Entonces, aquí deberemos de tener cuidado. Si eventualmente nos sale por ahí el símbolo de euro, pues lo que tendremos que hacer es configurar nuestro sistema manejador de base de datos para que cambie la región, ¿sale? Luego voy a utilizar el prefijo FM, que es full mode. Lo que va a hacer en este caso con las cantidades numéricas es, si la cantidad eventualmente tuviera un espacio, se lo va a quitar, ¿sale? Y si tuviera espacios antes del valor y después del valor, que no deberían de presentarse porque es un valor numérico, pero bueno, si eventualmente se presentaran, entonces esos también los estaría quitando a la izquierda y a la derecha, ¿sale? Y enseguida lo que tengo que indicar es cuál es el número de dígitos que va a tener en este caso la cantidad. Por ejemplo, vamos a suponer que yo la cantidad más grande que quisiera formatear, aunque eso dependería y yo tendría que analizar en este caso la columna y el valor numérico más grande que tengo o los posibles valores más grandes que se pudieran tener para que se pueda aplicar el formato adecuado. Por ejemplo, vamos a suponer que yo no tengo cuidado y quiero formatear una cantidad, la más grande que podría ser de 9.999. Entonces vamos a poner aquí 9.999, ¿sale? Estos 9 que estoy colocando acá, cada uno indica un número, no significa que aquí voy a obtener especificados puros 9. Cada uno de estos 9 dentro del formato significa que estoy haciendo referencia a un dígito, ¿sale? Entonces aquí, por ejemplo, si yo colocara simplemente el formato así, lo voy a ejecutar. Entonces ustedes pueden observar, vean que hay algunos valores que no alcanzan a formatearse y aparecen en este caso con estos signos de número. Estos signos de número lo que está indicando es que el formato que yo indiqué no me alcanza para poder mostrar la cadena. Vean que en este caso el número se compone en este sentido de 5 valores numéricos y yo nada más estoy especificando 4, ¿vale? Entonces, por eso es que me está diciendo, esos no los puedo formatear, pero por ejemplo, vean las cantidades de 8.064.56 y de 5.001.91, vean que esas sí se están formateando, sin embargo, vean que estoy perdiendo en este caso la parte decimal. Entonces, si yo no quiero perder la parte decimal, entonces tengo que decirle, bueno, pues mira, vamos a poner en este caso punto decimal y vamos a hacer que tenga dos valores para los valores decimales, para después del punto decimal. Efectúo en este caso la consulta y bueno, vean que ahora ya no estoy perdiendo ni el punto 56 ni el punto 91 que tenían en este caso indicado la cantidad. Ahora bien, ya apareció el signo de moneda, pero vean que en este caso a mí me interesaría que la cantidad apareciera todavía formateada, en este caso con la coma, que es la que nosotros utilizamos para separar las cantidades cuando las cantidades exceden más de 3 dígitos. Entonces, si ese fuera el escenario, entonces yo le pondría aquí, por ejemplo, este elemento separador para separar estos miles. Entonces efectúo en este caso mi consulta y bueno, vean que la cadena ya aparece formatear. Todavía sigo teniendo problemas con las otras cantidades porque no me está alcanzando la cantidad de 9 que hacen referencia a números que yo indiqué dentro del formato. Entonces bueno, vamos a poner aquí un formato, por ejemplo este formato, y voy a aplicar nuevamente la consulta. Y bueno, con esto deberé de resolver el tema del formato en las cantidades numéricas. Vean que ahí ya está formateado. Nuevamente, esta columna no existe como tal porque yo así no tengo almacenado el saldo dentro de la base de datos. ¿Qué es lo que voy a hacer? En este caso lo que vamos a hacer es simplemente aplicar un alias para esta columna. Vamos a ponerle esta columna como saldo formato. ¿Sale? Y listo. ¿Sale? Entonces, estas son algunas formas interesantes a partir de las cuales ustedes pueden tanto trabajar con los rangos para especificar si quieren que se mantengan los límites inferior, superior, sí, no o solamente una parte de ellos. Y también hemos visto algunas maneras a partir de las cuales se puede aplicar un formato hacia las fechas que estamos teniendo dentro de las tablas cuando así se requiera. Y además una forma muy sencilla a partir de la cual nosotros podemos aplicar un formato de moneda a una cantidad numérica.
¿Sale? Entonces, bueno, dejo estos ejemplos para que ustedes los puedan revisar, subo el script correspondiente y cualquier duda, cualquier comentario me lo hacen saber, por favor. Por mi parte es todo, dejo este video hasta aquí y nos vemos en la siguiente entrega. Adiós.